Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, intrigas y romances provenientes del bus superíndice 3 Esforo. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un chisme que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Kerem Bürsin de Eru Rafael y Atenciu superíndice 3N, las acusaciones que apuntan directamente a la familia de Ande como detonante de su ruptura. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo nivel Estambul, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, activando la campanita recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ni un solo detalle de sus estrellas turcas favoritas. Además me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora supongo un monos CU superíndice 3 modos porque la historia de hoy es digna de una telenovela. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael fue, en su momento, una de las más seguidas y queridas por el público. Su química en pantalla, durante la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en un romance real que enamoró superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final abrupto y doloroso. Vamos a empezar hablando un poco de Senu con diéresis al cap, porque es fundamental para entender la magnitud de esta historia. Se trata de una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Hande y Kerem. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista independiente y más menos adora, mientras que Kerem daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y obsesionado con el trabajo. Por un giro del destino, o mejor dicho, por un contrato peculiar, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Ya se imaginaron el resto, de la farsa al amor verdadero hay solo un paso, lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, vendió copyright dándose a decenas de pauses y generando una legión superíndice 3N de fans incondicionales. El carisma de los protagonistas y la química palpable entre ellos fueron, sin duda, los ingredientes clave de su popularidad. De hecho, la serie fue tan exitosa que incluso tuvo una segunda temporada, aunque muchos fans sintieron que la magia original se había diluido un poco. Pero volviendo a nuestra historia principal, fue durante el rodaje de Senu con diéresis al cap que Kerem y Hande comenzaron a salir, oficializando su relación superíndice 3N poco después copyright ese de que la serie terminara. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes exu superíndice 3 ticos, muestras de cariño más menos o públicas, fotos adorables en redes sociales, parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero lamentablemente la burbuja estalló superíndice 3. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de apariciones juntos y los mensajes crípticos que ambos compartían en sus perfiles de Instagram. Y finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. Las razones oficiales que se dieron fueron vagas y poco convincentes, diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, presión superíndice 3N medio, tica lo típico. Pero como suele suceder en estos casos, las verdaderas razones suelen ser mucho complejas y turbias. Y aquí es donde entra en juego la acusación superíndice 3N de Kerem ataca a la familia de Hande. Según varias fuentes cercanas a la pareja, Kerem se sentó a cada vez más presionado por la familia de Hande, especialmente por su madre y su hermana. Al parecer, ambas tenían una opinión superíndice 3N muy fuerte sobre la carrera de Hande y ejercían una gran influencia en sus decisiones profesionales. Kerem, por su parte, se sentó desplazado y minusvalorado, sintiendo que su opinión superíndice 3N no era tenida en cuenta. Se dice que la familia de Hande no estaba del todo convencida de la relación superíndice 3N de Hande con Kerem, considerando que con diéresis copyright él no era lo suficientemente bueno para ella. Al parecer, tenían la esperanza de que Hande encontrara un novio con un perfil muy alto, quizás un empresario exitoso o un miembro de una familia influyente. Además, la familia de Hande quería que Hande se concentrara en su carrera y evitara cualquier distracción superíndice 3N que pudiera perjudicar su imagen pública. Este tipo de presiones familiares son muy comunes en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, donde la opinión superíndice 3N de la familia sigue teniendo un peso muy importante.
No es raro que los padres o hermanos de los actores y actrices influyan en sus decisiones. Aconsejúndole sobre Q copyright papeles aceptar, con Q copyright en salir y CU superíndice 3 mo manejar su imagen pública. Ahora, no quiero decir que la familia de Ande sea la única culpable de la ruptura. Seguramente hubo otros factores en juego como la diferencia de personalidades, la distancia física y la presión superíndice 3 en medio tica, que siempre es un factor a tener en cuenta en este tipo de relaciones. Pero según las fuentes cercanas a la pareja, la presión superíndice 3 n familiar fue un factor determinante que contribuyó superíndice 3 a minar la relación superíndice 3 ny a crear tensiones constantes entre Kerem y Ande. Es importante mencionar que ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido estas acusaciones de manera oficial. Ambos han mantenido un perfil bajo desde la ruptura, evitando hablar del tema en público y limitándose a publicar mensajes genu copyright ricos sobre la importancia de seguir adelante y de centrarse en el futuro. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Ande dejó superíndice 3 a muchos fans desolados. Muchos creían en su amor y tenían la esperanza de que su relación superíndice 3n durara para siempre. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Y hablando de relaciones que terminan, quiero aprovechar para mencionar otra serie turca que aborda el tema del amor y el desamor de una manera muy interesante, AEK 101, disponible en Netflix. Se trata de una serie juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3n del colegio Uniu Copyright, dándose para enamorar a su profesora favorita y a su convencerla de que se quede. AEK 101 es una serie fresca, divertida y emotiva que explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Aunque a primera vista pueda parecer una simple comedia romántica adolescente, la serie aborda temas muy profundos y complejos, como la importancia de la educación superíndice 3n, la necesidad de encontrar un propio superíndice 3 sito en la vida y la capacidad de superar los obstáculos. La serie también copyright n cuenta con un reparto joven y talentoso, entre los que destacan Kubilay Aka, Mert Yazkoylu y Alina Voz. La química entre los actores es evidente y contribuye a hacer que la serie sea aún muy atractiva. Volviendo al tema de Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son profesionales y que han seguido adelante con sus carreras después copyright de la ruptura. Ande ha protagonizado varias series de con diéresis copyright sito como Bambae Kabiri, mientras que Kerem ha participado en proyectos internacionales, como la serie Hecho de Marvel Studios. Ambos han demostrado que son talentosos y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿volverán Kerem y Ande a estar juntos algún día? La respuesta es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Q copyright n sabe, quizás el destino los vuelva a unir en el futuro. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver Q copyright sucede. Y hablando de esperar, les recomiendo otra serie turca que requiere paciencia y atención superíndice 3n para apreciar su profundidad persona. Esta miniserie, también copyright n disponible en plataformas de streaming, presenta una trama intrigante sobre un profesor que vive una doble vida y se ve envuelto en un misterio que lo obliga a cuestionar su propia identidad. Haluk Bilginer, el actor principal, ofrece una actuación superíndice 3n magistral que te mantiene enganchado de principio a fin. La serie destaca por su ritmo pausado y su exploración superíndice 3n psicolu superíndice 3 jica de los personajes. Es una propuesta diferente a las comedias románticas, pero igual de cautivadora para los amantes de las buenas historias. Pero bueno, volviendo a nuestro drama inicial, la historia de Kerem y Ande nos demuestra que incluso las relaciones aparentemente perfectas pueden tener sus problemas y sus desafíos. Y que la presión superíndice 3n familiar, la presión superíndice 3n medio urtica y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3n. Asu que ya lo saben amantes de las telenovelas turcas, la historia de Kerem y Ande es un culebro superíndice 3n en la vida real que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: amor, drama, intriga y un final inesperado. Y antes de despedirme, quiero mencionar otra serie que aunque no estuvo directamente relacionada con este drama, explora las complejidades de las relaciones y las expectativas familiares, Wiretmen. Esta serie es un remake de un drama japonu copyright
y cuenta la historia de un profesor que toma como rehenes a sus estudiantes para darles una lección superíndice 3n sobre la vida y la sociedad. Es una serie intensa y provocadora que plantea preguntas difíciles sobre el sistema educativo, la responsabilidad social y las presiones que enfrentan los Q superíndice 3 venes. Aunque no es una comedia romántica, Uiretmen es una serie que te hará reflexionar y que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. En fin, espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y curiosidades sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que este es solo un resumen de la historia y que hay muchos otros detalles y matices que podrán ser explorados. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las acusaciones de Kerem ataca a la familia de Hande? ¿Creen que la presión superíndice 3n familiar fue un factor determinante en la ruptura? ¿Les gustaban como pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver y disfrutar. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. *** ampliación a 1500 palabras ***. Hola de nuevo, chismosos empedernidos del mundo turco. Me encanta su energía. Veo que el drama de Kerem y Hande los ha dejado con la boca abierta, y con razón superíndice 3n. Porque como les dije, esto es solo la punta del iceberg. Vamos a profundizar, a sacar el bisturi y analizar cada capa de esta cebolla llena de lágrimas y secretos. Antes de seguir, quiero aclarar algo importante. Como buena periodista del Corazu superíndice 3n, toda la información superíndice 3n que les traigo proviene de diversas fuentes, desde revistas del Corazu superíndice 3n turcas hasta foros de fans rabiosos pasando por supuestos insiders, que juran haber escuchado la conversación superíndice 3n en la peluquería de la vecina de la prima de Kerem. Así que por favor, tomen todo con una pizca de sal. Esto es chisme, no un documental de la BBC. Ahora vamos al meollo del asunto. La acusación superíndice 3n de que Kerem ataca superíndice 3 a la familia de Hande es, obviamente, una forma dramática de decirlo. No es que Kerem haya ido con un bate de copyright isbol a la puerta de la casa de los Erupa Rafael. Ese bien, se trata de una tensión superíndice 3n creciente, una incomodidad palpable que culmina superíndice 3 en una explosión superíndice 3n silenciosa. Para entender mejor esta dinámica, tenemos que analizar el contexto. En Turquía como en muchas culturas, la familia es un pilar fundamental. La opinión superíndice 3n de los padres, los hermanos, los tíos hasta los primos lejanos, puede influir enormemente en las decisiones de una persona, especialmente en el con diéresis, ámbito profesional y sentimental. En el caso de Hande, su familia siempre ha sido muy protectora con ella. La apoyaron en sus inicios como modelo, la impulsaron a probar suerte en la actuación superíndice 3n y la aconsejaron sobre qué copyright proyectos elegir. Esto en sí mismo no es malo. De hecho es lo que cualquier familia cariu más menos osa hará. El problema surge cuando esa protección superíndice 3n se convierte en control, cuando la opinión superíndice 3n familiar pesa ese que los propios deseos y aspiraciones de la persona. Según las fuentes, la madre y la hermana de Hande siempre tuvieron reservas sobre la relación superíndice 3n con Kerem. No porque Kerem sea una mala persona, ni mucho menos. Al contrario, lo consideraban un chico encantador, talentoso y con un futuro prometedor. El problema, al parecer, radicaba en que no lo veían como el príncipe azul ideal para Hande. ¿Qué copyright significaba eso? Pues bien, al parecer, la familia de Hande tenía una visión superíndice 3n muy clara de lo que querían para el futuro de la actriz. La veían como una estrella en ascenso, una figura con potencial para convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía, y quizá ese del mundo. Querían que se concentrara en su carrera, que eligiera proyectos ambiciosos, que trabajara con directores prestigiosos y que se codeara con gente influyente. En ese contexto, la relación superíndice 3n con Kerem, aunque llena de amor y pasión superíndice 3n, era vista como una distracción superíndice 3n. No porque Kerem no fuera talentoso, sino porque su imagen pública era desenfadada,
Mood S cercana al público, menos sofisticada, que lo que la familia de Ande consideraba ideal para ella. Además S existo el temor de que la relación superíndice 3N con Kerem eclipsara la carrera de Ande, que la definiera como la novia de Kerem Bürsin en lugar de Ande Eru Rafael, la gran actriz. Este tipo de preocupaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo. Ahora bien, CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 todo esto a la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Pues, obviamente generó superíndice 3 tensiones. Kerem, que es un tipo con carácter y personalidad propia, se sentía cada vez más frustrado por la intromisión superíndice 3N de la familia de Ande en su relación superíndice 3N. No le gustaba que opinaran sobre su carrera, que cuestionaran sus decisiones y que lo hicieran sentir como si no fuera lo suficientemente bueno para ella. Se dice que hubo varias discusiones acaloradas entre Kerem y la familia de Ande, donde Kerem defendió superíndice 3 su relación superíndice 3N y su derecho a vivir su vida como quisiera. Sin embargo, estas discusiones no hicieron Mood S que empeorar la situación superíndice 3N, creando un ambiente de tensión superíndice 3N constante que acabó superíndice 3 por minar la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Y aquí es donde entra en juego la figura de Ande. Ella se encontraba atrapada entre dos fuegos, por un lado, el amor y la pasión superíndice 3N que sentía por Kerem, por otro, el cariu más menos o y el respeto que sentía por su familia. Era una situación superíndice 3N muy difícil para ella, ya que no quería decepcionar a ninguno de los dos. Se dice que Ande intentó superíndice 3 mediar entre Kerem y su familia, intentando hacerles entender que su relación superíndice 3N era importante para ella y que Kerem era un buen hombre. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La familia de Ande seguía aferrada a su visión superíndice 3N idealizada del futuro de la actriz, y Kerem seguía sintió copyright dándose frustrado y minusvalorado. Finalmente la presión superíndice 3N fue demasiado grande para ambos. La relación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible, y la ruptura era inevitable. Fue una decisión superíndice 3N dolorosa para ambos, pero entendieron que era lo mejor para su bienestar emocional. Desde la ruptura, Kerem y Ande han seguido caminos separados. Ambos han tenido con diéresis copyright cito en sus carreras, aunque sus vidas personales siguen siendo objeto de especulación superíndice 3N por parte de los fans. Algunos esperan que Alwen Edua vuelvan a estar juntos, mientras que otros creen que su historia de amor ha terminado para siempre. Lo cierto es que la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que incluso las relaciones Mood S aparentemente perfectas pueden tener sus problemas y desafíos. Y que la presión superíndice 3N familiar, la presión superíndice 3N medio urtica y las diferencias personales pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación superíndice 3N. Pero bueno, basta de dramas por hoy. Vamos a ponerle un poco de sabor a la vida. ¿Quieren que les cuente sobre los últimos chismes de otros actores turcos? Dejen sus comentarios abajo y díganme de qué copyright N quieren saber. Y recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Los quiero. Y por cierto, si Ande o Kerem estudien viendo esto, los quiero entrevistar. Llámenme. Tengo las mejores preguntas. Emoticono cara guiñando.